Muy buenas tardes de nuevo a todos. Retornamos a nuestro encuentro diálogo de la presentación del documento del Episcopado Mexicano. Vamos a dar inicio a nuestra tercera parte, en la cual se ha convocado a un grupo de personajes de nuestra sociedad que están fuertemente vinculados con el ámbito de la educación. Agradecemos su cooperación. Daremos paso ahora al doctor Ricardo Rafael de la Madrid. El doctor Ricardo Rafael es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París, en la Escuela Nacional de Administración de la República Francesa y en la Universidad de Graduados de Claremont, California, en Estados Unidos. Le solicitamos guardar silencio para continuar con nuestro evento. Gracias. Es profesor el doctor Ricardo Rafael en el CIDE, analista político de Grupo Radio 1000, actuarista en el periódico El Universal, integrante del comité de editorial de la revista Nexos, conductor de televisión en el Canal 11 y Proyecto 40, consultor de la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y militante socialdemócrata y heredeto. Agradecemos al doctor Ricardo Rafael su presencia y escuchamos con atención su ponencia. Gracias. Agradecer al cardenal Rabasi, al presidente de la conferencia, a don Germán Robles, a Monseñor Suárez, al senador Romero Hicks, a sus excelencias, a quienes hoy asisten a la presentación de este documento, Educar para una Nueva Sociedad, documento que desde cualquier punto de vista es celebrable. Celebrable sobre todo por la oportunidad con la que llega a nuestras manos. Quizá hace algunos años, o quizá dentro de unos pocos años, este libro habría pasado desapercibido. Pero, ¿no se está escuchando? ¿Será que me...? ¿Se escucha mejor así? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Decía que el libro, ya, ahora sí funciona. El libro es celebrable por la oportunidad con la que aparece. Dice este texto que nos encontramos a escala mundial en un momento de emergencia educativa. Tiene razón, y tanto más, cuando justamente en México, frente a esta emergencia educativa, hemos tomado la decisión finalmente de proceder a una reforma que hemos llamado reforma educativa. El libro no lo dice, déjenme decirlo yo, así en primera persona del singular. Lo que México está viviendo hoy no es una reforma educativa. No nos engañemos. Es la reforma política que eventualmente va a permitir no que la reforma educativa se promueva, sino, y lo digo en plural, que las reformas educativas comiencen a ocurrir. Teníamos una estructura de poder que conducía la política educativa con demasiadas limitaciones, una enorme cantidad de actores con capacidad de veto que impedían que cualquier cambio desembocara con eficiencia y con éxito. Lo que decidimos hacer con la reforma constitucional fue levantar esos diques, esas barreras
que estaban impidiendo modificar la política educativa. Probablemente con la reforma a la ley secundaria, habrá que verlo, esto se va a profundizar. Insisto, la reforma política a las instituciones. Y una vez que eso ocurra, entonces nos vamos a tener que tomar en serio lo que el cardenal nos decía en su momento, los temas de fondo en materia educativa, los contenidos. Déjeme plantearlo así, la reforma pedagógica y de la mano de esta, porque es imposible disociarla, la reforma al ambiente moral que predomina en las escuelas. Tendría muchas cosas que decir de este texto. Esta intervención mía la voy a dedicar justamente para hacer referencia a la reforma a ese ambiente moral que urge en las escuelas mexicanas y quizá no solo en las nuestras. Tengo como de formación la del periodismo, es una formación grande, tengo que aclararlo, que me lleva a eludir la reflexión deductiva, por lo pronto de entrada, y más bien acercarme a las cosas de manera inductiva, sobre todo cuando me cuesta trabajo explicarlas o entenderlas. Tengo aquí una breve narración que tomé de dos pedagogas, Fierro y Carvajal, que cuentan con mucha nitidez una enorme cantidad de escenarios que ocurren todos los días en las escuelas mexicanas. Y seleccioné uno en particular que me parece ilustrativo sobre este tema, insisto, que yo llamaría aquí el ambiente moral de la escuela. Surge en un salón de clases, primero de secundaria, una discusión sobre por qué las niñas de tan poca edad, 13, 14 años, están creciendo en su posibilidad de salir embarazadas. Una cifra que ustedes saben, en México es muy alta. Y dice el maestro, o comienza el maestro razonando de la siguiente manera. Las mujeres de ahora ya casi no son amas de casa porque tienen que trabajar. Ya se salieron de su casa y de ahí surgen los problemas. A ver, niños, ¿cuántas de sus mamás trabajan? Aproximadamente 14 alumnos levantan la mano. ¿Cuántos viven solo con sus mamás? Alzan la mano 4 alumnos. ¿Y solo con su papá? Un estudiante levanta la mano, escucha el rumor provocado por los comentarios de sus compañeros y la baja instintivamente. El docente vuelve a su explicación. Estos niños a veces no reciben todo el amor y todo el cariño que necesitan. Yo soy un ejemplo concreto. Llego a las 8 u 8:30 de la noche y no tengo tiempo de convivir con mis hijos. Sábado y domingo tengo otros compromisos. Gracias a Dios, solo soy yo. Mi esposa sí está con los niños, pero cuando los dos trabajan, no los controlan. La televisión, los amigos, andan en la calle. Las niñas de 10 y 12 años, claro, terminan embarazadas. No sé qué reflexión les despierta a este profesor, que desde luego no hace verano, no me permite generalizar, pero imagínense cómo esos 14 niños cuyas madres trabajan pueden explicarse su propia vida después de esta descalificación que sufrieron por parte de la máxima autoridad en clase. O cómo los niños que viven solo con su mamá pueden, o niñas, pueden eludir el destino que el maestro les está trazando. Este es un modelo predominante en las escuelas mexicanas, donde cualquier diferencia del promedio es fuertemente castigada y señalada como justificación para la exclusión. Si este maestro estuviera hablando con niños indígenas o con personas con discapacidad o cualquier otra diferencia con la que le costara trabajo lidiar, probablemente tenía dificultad para explicar a cada niño su circunstancia. ¿Por qué? Porque este profesor es víctima del modelo educativo que se inventó en el siglo XIX y que hoy sigue funcionando, que aquí podríamos denominar
el de la revolución industrial o el de la fábrica. La escuela se entiende como una fábrica donde los niños son materia prima que se introduce a la fábrica y son troquelados tratando de volverlos idénticos o idénticas a todos o a todas, sin reconocer la diferencia, la particularidad familiar, emocional, vital, de creencias, de visiones. No, todos los niños tienen que salir más o menos idénticos. Las 3 instrucciones con las que se encontraron Fierro y Carvajal más frecuentemente señaladas en el salón de clase fueron, y si ustedes se reconocen, lo siento: niño, quédate sentado en tu lugar, no te salgas de la fila, cállate. No es una educación para la crítica, para la conciencia, para el pensamiento, para la ética que se requiere en un momento de emergencia educativa o de cambio como el que estamos viviendo. Aquí me centro para decir que el modelo pedagógico debe cambiar. Tenemos que olvidarnos de la fábrica y del profesor como un trabajador dentro de la fábrica y del niño como materia prima. Eso tiene que ver con la reforma pedagógica. Y tenemos que cambiar el modelo autoritario que hoy existe en las escuelas y que tiene como referente una sola mirada del mundo, una sola convicción, y si me apuran, siglo XX, tenían un solo partido, una sola región, el centro, una sola religión, una visión única. El texto que hoy discutimos es un texto que reconoce la inmensa diversidad que hay, no solo en México, en el mundo. Una diversidad que nos negamos a aceptar en nuestro país y que en lugar de volverla fuente de riqueza, la volvimos fuente de exclusión. En lugar de aceptarnos diversos y por eso con un enorme potencial para conectar visiones del mundo, hicimos de cada diferencia un motivo para la exclusión y del sistema educativo una forma para garantizar, no para resolver esa exclusión. ¿Cómo frente a esta emergencia educativa cambiar los paradigmas? Tiene razón el texto cuando hace énfasis en el problema de la relatividad, porque en efecto no es lo mismo diversidad que relatividad. Diversidad son muchas formas de pensar y de entenderse. Relatividad es reducir la verdad amplia del mundo a la inmediata verdad subjetiva de la persona. Pero relatividad sobre todo es peligrosa porque no acepta las consecuencias de los actos individuales, porque construye individuos irresponsables con el contexto en el que viven. Ese es el riesgo de la relatividad. Si la diversidad, que es su opuesto, puede construirse, es porque el individuo puede ser responsable y aprende en la escuela a ser responsable con su comunidad y su mundo. Voy a cerrar mi intervención con 2 citas, una corta y una larga, y espero que los 2 minutos que me quedan me alcancen. Una es de Gilles Lipovetsky, es un filósofo francés de la posmodernidad, que justamente reflexionando sobre el deber en esta época posmoderna, dice que no podemos, y piénsenlo en el ánimo de la escuela, en ese ambiente moral de la escuela, construir una ética distinta hoy que aquella que provenga de un ejercicio dialogado de la responsabilidad inclinada a la búsqueda de justos equilibrios entre el beneficio común y el interés personal, del respeto al individuo, pero también del bien colectivo, que logre con responsabilidad abordar el presente, pero también el futuro, y que haga compatibles la libertad con la solidaridad. ¿Cuál tendría que ser el núcleo atómico de esa reforma al ambiente moral de la escuela? Cierro con la voz de un teólogo al que respeto enormemente. Sé que no es querido por todos, pero sí es respetado por casi todos. Y hablo de Hans Küng.
El nuevo paradigma debe incluir una pluralidad heterogénea de proyectos vitales, comportamientos, lenguajes, formas de vida, conceptos científicos, sistemas económicos, modos sociales, creencias y todo lo anterior, sin que se excluya la posibilidad, y eso es lo que se enseña en la escuela, de aprender dónde está el consenso social básico. En una nueva constelación mundial, la posmodernidad exige un nuevo consenso fundamental sobre convicciones humanas integradoras a las que necesariamente deberá adherirse la sociedad pluralista, democrática, si quiere sobrevivir. De nada sirve frente a ello las preferencias conservadoras por el pasado. Hay que rechazar cualquier forma programática de anti-ilustración y o de restauración. La imagen premoderna de la que se excluye a las creencias diferentes o a la increencia no es hoy más que un autoengaño. La crisis actual debe ser una oportunidad para volver a colocar en el gran contexto del respeto a la diversidad la ética de la responsabilidad. Si queremos que la diversidad de nuestro país no sea pretexto para la exclusión, sino para la convivencia y coexistencia pacífica y rica, necesitamos que la escuela se vuelva el espacio donde se aprende a vivir con responsabilidad. Esa es para mí la reforma al ambiente moral que le hace falta a uno de los tantos puntos de la reforma educativa por venir. Les agradezco muchísimo la escucha y la posibilidad de estar aquí con ustedes. Agradecemos al doctor Ricardo Rafael, que es académico y también una persona de medios de comunicación a través de su programa dedicado al tema educativo Espiral. A continuación, le pediremos a un empresario que nos dé su punto de vista sobre este documento del episcopado mexicano. Nos acompaña don Pablo Escandón Cusi. Él es presidente de Grupo Nardo. Es presidente de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial. Viene en representación de su presidente, el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, quien ha sido llamado a mediodía por el presidente Peña Nieto al castillo de Chapultepec. Pero recibamos con un fuerte aplauso a don Pablo, gran conocedor de la vida educativa. Ha estado 18 años en el Consejo, en la Asamblea de la Universidad Iberoamericana y ha presidido el Instituto de Fomento a la Investigación Educativa. Démosle un fuerte aplauso. Creo que sí, gracias. Muy buenas tardes. Saludos al excelentísimo señor cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, y al excelentísimo señor nuncio apostólico de México, monseñor Christopher Pierre, obispos, personas de la mesa directiva, señoras y señores. Es un honor acompañarlos en la presentación del documento Educar para una nueva sociedad y el espacio de diálogo que abren sobre esta materia. Agradezco mucho la invitación a la conferencia del Episcopado Mexicano. Un reconocimiento al impulso que están dando a la dimensión de pastoral educativa, a la determinación de participar en el gran debate educativo que hoy tiene lugar en la sociedad, aportando elementos de diagnóstico para el análisis, claridad en las posiciones y orientaciones de la Iglesia, así como las propuestas concretas.
Este esfuerzo se da en un momento clave del devenir nacional y con la disposición de emprenderlo con apertura y receptividad, reconociendo el marco de pluralidad que caracteriza a México en este momento. Hoy, afortunadamente, la educación tiene un espacio de primer orden en la agenda pública, como pilar fundamental de la sociedad y plataforma para la construcción de un México mejor, más justo y generoso, seguro, con prosperidad y oportunidades para todos. Compartimos con ustedes y con múltiples observadores de la realidad nacional el dictamen de que el sistema educativo mexicano no está a la altura de los grandes retos de México y de los mexicanos. Es claro que se requiere de cambios sustantivos para que la educación sea un verdadero y potente instrumento de transformación y mejora al servicio del individuo, las familias, la sociedad y la nación, para que sea un elemento más decisivo de cohesión cultural, cívico, solidaridad y evolución en todos los sentidos. Como señala el documento, todos somos responsables en este desafío, si es que queremos consolidar un sistema educativo que contribuya a que las personas realicen sus legítimas aspiraciones a tener vidas más plenas, gratificantes y dignas, con una sociedad más humana. El cambio que se necesita tendrá que venir de la suma de voluntades y esfuerzos. No es el reto de un gobierno o de los maestros, sino de la nación en su conjunto. Debe procesarse por los canales de la democracia y las instituciones, pero también de las familias y la participación social. Tal como lo afirma el documento, es indispensable crear alianzas, tejer redes y activar sinergias, familias, escuelas, gobernantes, empresarios, la academia, medios de comunicación y la propia Iglesia. Solo así podremos impulsar una reforma educativa de gran calado y hacer que funcione. La oportunidad está ante nosotros a partir de la trascendente reforma constitucional recién aprobada, desde la concientización de un estado de emergencia que, como bien señalan, debe hacernos reaccionar con visión y sentido de urgencia. Bajo estos presupuestos, la aportación del documento es valiosa y bienvenida, no solo por venir de la representación de una fe que compartimos cerca de 85% de los mexicanos, ni por la participación de la Iglesia en la historia y en el presente de la educación en México. También lo es por la misma relevancia y profundidad de las observaciones y propuestas. En el diagnóstico y la reflexión sobre la necesidad de reforzar la educación en valores, es pertinente e inevadible ante un entorno de inseguridad, violencia, injusticias, pobreza, inequidades y una débil cultura cívica. Coincidimos en que la educación tiene que ser un vehículo que transmita valores, ejes para una práctica de vida que se multiplique y transforme al país. Propagadora de principios humanistas que la inmensa mayoría de los mexicanos compartimos, más allá del credo religioso o adscripciones ideológicas, justicia, solidaridad, subsidiariedad, libertad con responsabilidad. Como ustedes señalan, en las escuelas, tanto como en las familias, la educación tiene que partir de poner en el centro a la persona humana, su dignidad, crecimiento y exigencias objetivas. Debe ser el fin último por encima de cualquier otro interés. En el mismo sentido, va el llamado a los católicos para que apliquemos el testimonio cristiano a favor de la promoción de los valores humanos universales, la defensa de la familia y de la vida humana, y para que asumamos con compromiso los retos de nuestro tiempo, como el cuidado del medio ambiente. Un fundamento estratégico del texto reside en la importancia de que el esfuerzo de la educación no se limite a la escuela, sino que se extienda al conjunto de medios educativos que influyen en la formación de las personas, lo que ustedes han llamado la educación formal e informal. Comparto la información de que la familia es una base fundamental donde se enseñan y aprenden virtudes personales y sociales. El reto está en fortalecerla como núcleo social con la conjunción de esfuerzos de toda la sociedad. Más allá del asistencialismo, necesitamos fomentar y apoyar el desarrollo familiar, unión, estabilidad y ética de la responsabilidad y el amor. Se trata de una base más sólida que hoy tenemos disponible,
ante la nueva época que nos toca vivir. Un paso firme para que, como individuos y como sociedad, afrontemos el entorno de transformación incesante y de incertidumbre de la vida diaria. En el mismo sentido, seremos un país mejor en la medida que integremos un proyecto de nación que nos una en torno a las coincidencias por encima de nuestras diferencias. En la medida que contemos con instituciones democráticas, consolidadas, familias sólidas y un sistema educativo que prepare a nuestros niños y jóvenes con los conocimientos y ejemplos que requieren para su realización personal, que estén de acuerdo con el tiempo que les toca vivir, pero también con los principios y valores permanentes que nos cohesionen y nos den sentido y trascendencia como personas y como sociedad. Bajo estos criterios, tiene consistencia el llamado que hacen ustedes para abordar la tarea educativa desde una perspectiva transversal, de manera orgánica y resaltando la responsabilidad de todas y cada uno de los protagonistas. En la misma línea se entiende el exhorto para promover la colaboración del gobierno y la sociedad para una nueva acción educativa. El objetivo de propiciar que los medios de comunicación sean instrumentos útiles para la educación y la cultura y el énfasis de la formación de los maestros como factor clave. Señores obispos, queridos amigos, el llamado que hacemos en el sector empresarial es coincidente con el que ustedes lanzan: cerrar filas para ir adelante en una renovación a fondo del sistema educativo mexicano. La importante reforma constitucional que se logró bajo la iniciativa del Pacto por México es un gran paso, pero apenas el principio. En adelante viene la compleja labor de diseñar una legislación secundaria que dé viabilidad a los cambios anunciados y, desde luego, la implementación de la reforma en todas las escuelas del país. Hay que trabajar con celeridad, el rezago es muy grande. Es bien conocido que, de acuerdo con la prueba Enlace, 56% de las alumnas de primaria y 80% de las de secundaria se encuentran en niveles insuficientes en matemáticas. El promedio de escolaridad es inferior a 9 años y de cada 100 niños que ingresan a primero de primaria, solo 26 terminan el bachillerato y apenas 13 en una licenciatura. Debemos tener claro que ante los retos de nuestra nación y de los individuos, no podemos seguir con un sistema educativo estancado por la opacidad y la complacencia, rehén de intereses y distorsiones que han hecho fracasar por décadas todos los planes educativos. Tampoco los padres de familia podemos desentendernos de este reto con un sistema en el cual ni siquiera se reconoce a ciencia cierta la conformación del padrón de maestros. Hoy es el momento de perfilar el futuro en función de nuestras necesidades, potencialidades y los principios y valores que dan consistencia al tejido social y un sentido trascendente a la vida personal y colectiva. México no puede permitirse dejar pasar más tiempo y oportunidades. Es por nuestros niños y jóvenes. El acceso universal a una educación de calidad es un derecho y una obligación que debe garantizar el Estado mexicano, la cual debe ocuparse la sociedad en su conjunto, todos nosotros. De ahí la relevancia del documento que la Conferencia del Episcopado Mexicano pone sobre la mesa para el análisis y la construcción de soluciones que, como acertadamente señalan, no deben limitarse a aspectos técnicos. Igualmente es oportuno el llamado que hacen a los católicos para que nos comprometamos con la educación como agentes de cambio en un contexto de pluralidad. Enhorabuena y vamos adelante para asegurar una educación integral y de calidad para todos. Este es el momento. México cuenta con ustedes y con todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos el comentario de nuestro empresario Pablo Escandón, que sin duda alguna habla de esa necesidad de que el ámbito económico entre también a participar en el ámbito educativo, como nos lo señalaba nuestro emérito Papa, Benedicto XVI. Mientras el criterio económico siga rigiendo en primer orden nuestras relaciones sociales, la dignidad y la solidaridad humana se verán continuamente interpeladas y socavadas. Muy amable por su participación. Damos ahora paso a nuestro siguiente participante, el licenciado Juan Carlos Romero Hicks. Él es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores
y nos compartirá su reflexión sobre este documento del Episcopado Mexicano. Muy amable por su presencia. Señor Cardenal, señor Nuncio Apostólico, señor Obispo de Morelia, señor Secretario de la Conferencia Episcopal, distinguidos obispos que nos acompañan el día de hoy, señoras y señores. Educar para una nueva sociedad. Este documento nos llega en un momento muy oportuno para el debate acerca del rumbo que debe tomar la educación. Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender, y ese riesgo lo tenemos que correr todos. Y quien nos dio la vida lo hizo de manera muy ilustrativa, aunque a veces no lo entendemos: 2 oídos y una boca, 2 ojos y una boca. Y parte de lo que requerimos precisamente en el debate nacional es poner en el centro cuál es el propósito de la educación. Don Pablo Latapí, un ilustrísimo educador, en alguna ocasión en mi universidad en Guanajuato expresaba lo siguiente: México confundió educación laica con educación carente de valores. Y hay que reconocer que no basta quedarse en los valores, sino que estos tienen que traducirse en hábitos, en virtudes. Si tuviera que expresar en una sola frase lo que el contenido del documento nos presenta, sería que si la educación no forma personas íntegras que amen el bien, la belleza, la verdad, la libertad y la justicia, todo lo demás quedará afincado en un terreno vano y superficial. Hay 4 aspectos que me gustaría enfatizar. Primero, entender que la educación es una responsabilidad de todos, y UNESCO así lo establece: es educación durante y para toda la vida. Si hace algo el ser humano desde el primero hasta el último suspiro de vida, aparte de respirar, es desarrollar su capacidad de aprender, su capacidad de crear cultura, su capacidad de amar y su capacidad de comprometerse. Y el problema es que en ocasiones hablamos de educación y pensamos solamente en la escuela, y es la familia, el barrio, la colonia, la comunidad, el sindicato, las cooperativas, las iglesias, todo el tejido social. Segundo, estamos frente a una emergencia educativa. Y las características que tenemos de la educación nos indican que tenemos mucho por mejorar. Tercero, que hay que recuperar la agenda de la ética y los valores que le dan sentido a la vida. Y finalmente, que hay que integrar a todos los educadores auténticos, los padres de familia, los profesores, los empresarios, los medios de comunicación. Educar, en otras palabras, es un acto de amor, de visión y de esperanza. Este documento de los obispos tiene 4 partes. Primero, nos habla de una realidad que interpela. Segundo, la Iglesia y la educación en México. Tercero, la reflexión sobre lo que es educar. Y finalmente, una agenda de algunos temas que tenemos que hacer. Una realidad que interpela es que tenemos luces y tenemos sombras. Si hoy pensamos, por ejemplo, en algún lugar de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas o de cualquier trozo del alma de México, vamos a encontrar niños que tuvieron que caminar 2 o 3 horas para llegar a la escuela, en casos extremos, que vienen de familias fragmentadas, que no desayunaron, que tienen problemas para poder ser atendidos. Profesores, como yo los conozco en mi entidad federativa en Guanajuato, en donde cada alumno en la parte de la Sierra Gorda tiene un promedio de 2 profesores al año, porque hay una rotación de personal y el régimen laboral no es favorable. Y en esta época de cambios y cambio de épocas, hoy lo que tenemos que reconocer es que México tiene luces y tiene sombras. Y más allá del problema del empleo, de la pobreza o de la inseguridad, el tema más importante es que México ha perdido el alma. México requiere regresar al tema de los valores. Y en la parte educativa, en el ejemplo que daba, por ejemplo, don Ricardo Rafael, estamos excedidos de la cultura paternalista y asistencialista. Al alumno quiere el profesor que él enseña y el otro aprende, que el alumno repita lo que dijo,
pero no estamos hablando de conocimientos, valores, conductas, habilidades, actitudes de manera diferente. Hay una parte del documento que a mí me gustaría resaltar y que tiene que ver con la formación de educar en ciudadanía. México tiene muchas personas, tiene muchos habitantes y tiene pocos ciudadanos. Necesitamos educar en la ciudadanía. La propia Constitución nos la dejó muy fácil. Le pedimos al ciudadano que eduque a sus hijos y no lo hace. Le pedimos al ciudadano que se enliste en la Guardia Nacional y el Ejército y no lo hace de manera responsable. Que paguemos impuestos y le damos la vuelta. Y que votemos o corramos la posibilidad de ser votados. Este educar en ciudadanía hoy resulta fundamental. Y en esto también los medios de comunicación necesitan hacer una revisión autocrítica, y lo digo con mucho respeto. Se necesita un código de ética de medios de comunicación y se necesita una especie de ombudsman de la sociedad para exigir que solo la verdad tiene derecho. El secretario Reyes Heroles en alguna ocasión reflexionaba para señalar que lo que la escuela construye de día, los medios de educación no formal atentan en el resto del horario. Y luego también, cuando hablamos de los actores importantes, yo quiero dar una opinión quizá alternativa del tema sindical. ¿Para qué sirven los sindicatos? Para el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. Y tenemos una percepción de que el sindicato es negativo. Hoy lo que necesitamos hacer es un sindicato fuerte, un sindicato independiente, con democracia, con transparencia sindical, con rendición de cuentas. Y el reto que tenemos es que el viejo sistema del Museo de Arqueología Política de este país no tome al sindicato con criterios corporativos, sino que tengamos un sindicato que verdaderamente promueva al profesor y promueva la educación. En estas perspectivas, pues tenemos muchos pendientes que el documento reconoce: cómo abrazar el pasado, cómo reconciliarnos con las raíces indígenas y europeas, cómo generar personas más sólidas, creativas y constructivas. Y en general, en esta reflexión profunda, necesitamos hablar de la esencia, que es el alma, que son los valores. Reconocer en la persona humana una persona que es única, irrepetible e insustituible, que está dotado de inteligencia para conocer la verdad, de voluntad para practicar el bien, para practicar la libertad con responsabilidad, para ir al encuentro con los demás en un mundo de amor, y reconocer que de las criaturas que estamos en el universo, el hombre tiene la capacidad de crear cultura. Entonces tenemos que regresar a lo esencial, a lo que significa educar, comunicar, como se dice, desde una experiencia previa, recorrer el camino y llegar a la propia realización, formar a la persona, desarrollarla integral y armónicamente, convivir de manera agradable y satisfactoria, y poner en perspectiva de para qué sirve la educación. Como el documento lo señala, educar para la vida y la humanidad, educar para la verdad, educar para la libertad, educar para el amor, educar para la solidaridad y educar para la trascendencia en quienes crean en esa perspectiva. Por eso, y en un minuto cierro, ¿de qué se trata lo que queremos hacer en una reforma educativa? Primero, yo quisiera que no nos quedáramos con la idea de que hicimos una reforma educativa. No se ha hecho una reforma educativa en este país. Estamos en las bases estructurales y políticas para hacer algunas modificaciones. Se puso, y con aportaciones como de Ricardo Rafael, en la Constitución el derecho a una educación de calidad, que no existía. Segundo, incorporamos que la evaluación del profesor es obligatoria y tiene consecuencias. Tercero, por primera vez quitamos un atavismo ideológico que significaba que los padres de familia y los maestros no podían participar en el diseño de planes de estudio. Y finalmente, que es una evaluación integral, que es a favor de los actores y a favor, evidentemente, de las personas. ¿Quiénes son los actores de la educación? Los padres de familia y los maestros, fundamentalmente. Y el beneficio es el educando. Por eso necesitamos legislar, y esa es la parte del reto del Congreso, a favor de los padres de familia y a favor de los maestros. Hacer un círculo virtuoso desde la educación inicial hasta la jubilación digna, y que pasa por aspectos que la reforma hoy no toma en cuenta. La formación de los formadores, ligar la educación normal y articularla al medio universitario, entender el tema del financiamiento, el tema de las competencias y los temas que hoy tenemos. Si hoy nos damos la oportunidad de soñar
La distancia entre lo que somos y lo que queremos ser es el México que tiene que estar al tamaño de los sueños. Si en algún lugar tiene que haber inspiración, es en el espacio educativo. Y ese espacio educativo fundamentalmente es de familias, es de escuelas, es de empresas, es de sindicatos, es de cooperativas y de todas las personas. Por eso hay que escribir la reforma educativa, no hay que describirla. Vamos a trabajar. Muchas gracias. Agradecemos mucho al señor senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. A continuación, y para concluir, el señor nuncio apostólico, Monseñor Christophe Pierre, nos dará un cierre sobre este documento y sobre compartir esta presentación, diálogo del documento Educar para una nueva sociedad. Me trata a mí me piden de concluir. Ustedes son felices, ¿no? Y entonces hemos sido convocados hoy para hablar de este documento del episcopado mexicano, Educar para una nueva sociedad. Pero como ustedes lo notaron, la palabra educar es la más visible. De eso se trata, educar. Es muy importante de saber que este documento no es un libro más sobre la educación. Hay bibliotecas llenas de libros sobre la educación. Y como la mayor parte de ustedes son educadores, cada uno tiene su idea y su teoría sobre la educación. Entonces, yo pienso que no es esto. Este documento es un documento del episcopado mexicano a un cierto momento de la historia de la Iglesia y de la historia de la nación. Eso es muy importante. Hace 6 años, los obispos de América Latina se unieron en Aparecida y concluyeron su reunión, que fue un momento de reflexión sobre la sociedad, sobre la evangelización en América Latina. Todos esos pastores, porque son pastores, no son técnicos de la educación, no son psicólogos, sociólogos, pastores, con una inquietud, gente preocupada por las ovejas, por el camino de la Iglesia. Si ustedes leen este documento fundamental, y yo diría tal vez más fundamental hoy, porque el Santo Padre Francisco fue uno de los principales redactores de ese documento, y todo el magisterio del Papa hoy es como inspirado por el documento de Aparecida. Y entonces, si ustedes no conocen el documento de Aparecida, no pueden entender el Papa Francisco. Y entonces, en este documento, las primeras páginas nos presentan la inquietud de los pastores de América Latina y entonces de México en relación con la situación del mundo de hoy, para evangelizarlos, para anunciar la buena noticia de Cristo. Y los pastores nos dicen en pocas palabras, somos preocupados. ¿Por qué? Porque observamos una dificultad de transmitir la fe y los valores. La mayor parte de los que han intervenido hoy, la última persona, el señor X, nos ha dicho que hay un problema de transmisión de valores. Los padres de familia, ¿qué dicen hoy? ¿Qué dicen? La dificultad de transmitir nuestros valores tradicionales, nuestra fe a nuestros hijos. Yo pienso que no hay un padre de familia en esta nación hoy que no experimenta esta dificultad. Es algo de un cierto modo nuevo. El señor cardenal, esos días, precisamente porque él nos ha situado un poco en este contexto lo llamamos emergencia educativa,
nos ha dicho que el mundo cambia. Los obispos le dicen, precisamente porque el mundo cambia, México está cambiando, los padres de familia experimentan la dificultad de transmitir, de educar. Pero los políticos también lo dicen. Yo lo experimento todos los días viajando en todo el país. Los gobernadores, los alcaldes, los diputados, y hay muchos de ellos aquí en esta asamblea, nos dicen, pero hay un problema de transmisión de los valores. ¿Qué valores? ¿Qué podemos hacer para transmitir esos valores? Los maestros. Yo tengo 6 años de presencia en México. Nunca he vivido en un país donde se habla tanto de los maestros. Como si fuera el problema único de este país, ¿verdad? Y yo estoy convencido que es el problema principal de este país. Es el problema de los maestros. El documento, precisamente, nos dice, es por eso que yo les invito a leer ese documento con mucha atención, que la vocación de todos nosotros, padres de familia, que tienen dificultad de transmitir, de educar a sus propios hijos, de los políticos que tienen dificultad de precisamente ayudar a la sociedad a conservar y crecer en valores, de los sacerdotes, que ellos también dicen, es difícil hoy hasta de anunciar a Cristo a las nuevas generaciones, y de los maestros, que muchos hacen todos menos de ser maestros, tal vez porque tienen ellos también la dificultad de ser maestros. En nuestro documento nos dice, tenemos todos, hay una urgencia para todos nosotros de descubrir nuestra vocación de maestros. El padre de familia debe ser maestro. El maestro debe ser maestro. El político también. Y el sacerdote también. Y entonces, los obispos en América Latina, hace 6 años, nos dicen, experimentamos todos como una ruptura de la cultura de nuestra sociedad. Y necesitamos de reencontrar el camino precisamente para transmitir nuestra fe, nuestros valores y educar. Eso fue la primera motivación. Y yo pienso que los obispos animados precisamente por la invitación de la conferencia latinoamericana de Aparecida, han iniciado un camino. Es muy importante de ver que este documento viene después de otro documento muy importante, que fue una respuesta a uno de los problemas que en los últimos años ha preocupado mucho la sociedad mexicana, es el problema de la violencia. Y ustedes se acuerdan que hace 3 años los obispos mexicanos pasaron un año entero a reflexionar sobre el problema de la violencia en México. Y nos ofrecieron un documento magnífico, precisamente que al final nos propone algunas soluciones para salir de una situación de violencia. Es un documento muy completo que considera, como todos los documentos de los obispos, todos los aspectos de la cuestión. Y entonces nos dicen, el problema de esta sociedad es un problema de educación. Es por este motivo que después de esta reflexión, los obispos han considerado que era importante reflexionar sobre el problema de la educación. Hicieron todo un camino muy importante. Entonces, este documento es un documento producido por los obispos, pero con los obispos, con toda la iglesia que existe dentro de la sociedad, la iglesia que es presencia de Cristo en nosotros, los discípulos de Jesús. Presencia
real de Cristo a través de nosotros, que buscamos, que tratamos de vivir nuestra fe, pero dentro de la realidad humana. Y entonces los obispos empezaron a hacer toda una reflexión, es muy importante, una reflexión con la participación de todos. Hemos oído hoy una religiosa, o hemos oído hoy la presidenta de los padres de familia, hemos oído políticos, empresarios, es decir, que todos han participado a la redacción de este documento y al final este documento nos propone, antes de todo, un análisis de la situación, para que tomemos conciencia de la urgencia. El señor cardenal nos decía, haciendo eco también al Papa Benedicto XVI, que hay una emergencia educativa, es una urgencia muy urgente, así es, ¿no? Es decir, que es importante de concentrarnos sobre lo que es importante, porque la sociedad, si no hace este acto de transmisión en un contexto nuevo, la sociedad se va a perder. Y el hombre se va a perder. La persona humana se va a perder. Hay que redescubrir en un contexto nuevo, donde vivimos rupturas, en un contexto de globalización, en un contexto de secularización, cuando el hombre se separa de Dios, en un contexto de deshumanización, hay que descubrir los caminos para poder precisamente rescatar los valores esenciales de esa sociedad. Los valores esenciales, el señor cardenal nos los presentó a partir precisamente del inicio de la Biblia. Es decir, la reflexión sobre Génesis, magnífica, verdaderamente, que nos ayuda a comprender quiénes somos nosotros. De hecho, la educación es esto. Como ustedes lo pueden ver si ya han leído este documento, es que al capítulo 3 hay esta pregunta fundamental: ¿qué es educar? ¿Qué es educar? Tenemos todos que reaprender hoy, cada uno de nosotros en nuestro propio lugar, como padres de familia, como sacerdotes, como empresarios, como políticos, cuál es nuestra responsabilidad. Y se ha hablado mucho de la responsabilidad. Hay un peligro enorme en nuestra sociedad de hoy, precisamente en un mundo que cambia, de perder el sentido de nuestra responsabilidad. Y lo hemos perdido cuando hemos perdido el porqué de nuestra existencia, lo que tenemos que hacer. La Iglesia precisamente tiene una experiencia, y este libro es el fruto de esta experiencia. Una experiencia de hoy, pero también una experiencia de ayer. El capítulo 2 de este documento nos explica lo que ha pasado a lo largo de los últimos siglos en la relación entre iglesia, sociedad y educación. Y entonces sí, tenemos que tomar conciencia de la situación actual, de los retos, de nuestra historia y reaprender el acto de educar. ¿Quién es educar? Esta mañana lo hemos oído muchas veces, el señor cardenal nos hizo reflexionar a partir de las raíces, educere, bueno, todas las dimensiones. Hay que ayudar a las personas a salir de sí mismas, a crecer, pero también a confrontarse con una realidad objetiva. La moral no es solamente una fabricación personal, a confrontarse con una tradición, con una propia historia, a crecer en libertad. Bueno, todos los aspectos del acto educativo. Yo no estoy seguro en el contexto de hoy que muchos de nosotros seamos bien conscientes de lo que significa educar. Por ejemplo, ¿somos bien conscientes de la necesidad de ayudar a los educandos a tomar conciencia de su propia tradición, con todas sus riquezas, sin olvidar nada de lo que es la tradición? Primero. Segundo, somos conscientes de la necesidad
de ser maestros. No hay educación sin maestro. La educación no es automática. La educación no es solamente ayudar a una persona a aprender a utilizar una computadora. Es un acompañamiento, es una relación, precisamente lo decía el señor cardenal, es una relación de dos personas, el educando, el educador y el educando. Y esta relación debe funcionar para poder precisamente ayudar a partir de la toma de conciencia de la propia tradición a crecer en libertad. Hay un autor famoso que dijo que la educación es el riesgo de la educación, pero no hay educación sin tomar riesgo. A veces nosotros tenemos miedo y nos contentamos solamente de llenar la cabeza de los jóvenes, de los alumnos, la famosa tête bien pleine, en vez de la tête bien faite. Y entonces sí, yo pienso que tenemos que reaprender lo que significa educar. Y yo pienso que al final la Iglesia nos ofrece a la sociedad, pero lo ofrece también a sus propios miembros. Estoy contento de ver un poco toda la red, porque la hermana es muy moderna, ¿no? Es parte de una red, somos la red de los religiosos, ¿no? Que tienen una importancia muy importante en este país, porque hay una red de escuelas de inspiración católicas que tienen mucha historia, que han contribuido mucho a la educación de los mexicanos. Y también estoy contento de ver la Asociación de los Padres de Familia, que nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de la familia, que es el primer lugar de la educación. Estoy contento de ver la participación de los políticos y de los empresarios. Y sobre todo, obviamente, estoy muy contento de ver que los obispos han hecho este extraordinario trabajo precisamente para poder ayudar a la Iglesia a no olvidarse de la importancia de la educación. Todo el trabajo de la Iglesia es educación, pero también de la importancia que la Iglesia puede dar del servicio que la Iglesia puede dar a la sociedad para ayudar a la sociedad, no tomar el lugar de la sociedad, hay que mantener cada uno en su lugar. La responsabilidad de la educación es de todos, de los padres de familia, del Estado, de la sociedad en general, de los grupos intermediarios, también de la Iglesia, pero ayuda la Iglesia desde su propio lugar, con su propia historia, con sus propias riquezas, con su antropología, con su visión de la historia y con su visión de la relación de la historia con Dios, de la revelación, con todo este capital, esta riqueza, la Iglesia puede ayudar a la sociedad precisamente a no olvidarse de lo que significa educar. Porque si nos olvidamos lo que significa educar, entonces la sociedad no va a transmitir estos valores, hay un gran riesgo de perderlos. Entonces yo quiero agradecer al señor cardenal Ravasi, que nos ha ayudado con su inmensa cultura, porque como ustedes han podido ver, es una persona que tiene una cultura extraordinaria y de hecho la cultura y la educación tienen mucho que ver el uno con el otro. Precisamente la educación tiene como finalidad de ayudarnos a ser cultos, porque hay a tener una cultura, es decir, que a ser dentro de nuestra sociedad, a tener valores e integrarlos, integrar estos valores y crecer como seres humanos para poder servir a la sociedad. El señor cardenal nos decía a la fin que la educación es una magnífica aventura, la aventura del espíritu humano, pero lo decía también, es una aventura de la sociedad. Y nosotros como iglesia somos felices porque es nuestra vocación de la contribución que podemos ofrecer a esta sociedad para ayudarlas, no sustituirla, no es esto, para ayudarla
a descubrir lo que significa, a crecer en este reto tan importante que es educar. De hecho, yo estoy seguro que el problema número uno de la sociedad mexicana no es solamente la violencia, no es solamente la pobreza, no es solamente el desarrollo económico o social. El problema número uno es la educación. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor Cristo Pierre su presencia concluyente en este encuentro. Agradecemos al cardenal Gianfranco Ravarsi habernos acompañado, así como a los obispos Alberto Suárez Inda y Eugenio Lira, y a todos estos grandes ponentes que nos han transmitido su punto de vista, que ojalá sea un gran detonante para que nos comprometamos cada vez más como sociedad de una manera integral en el gran reto de la educación de nuestro país. Gracias por haber asistido y a continuar con nuestra labor. Gracias.